Hola, Buenos doctor. Muy días. bienvenido. Bueno, listo. Entonces, si quieren, pues ya tenemos quórum, entonces arranquemos. Eh, Miremos el orden del día. Yo creo que esa junta va a estar muy cortica porque teníamos como el punto central pronto revisar los resultados de lo que hicimos en Medellín, pero ayer que estuvimos revisándolo con Luis Carlos, creo que falta una repasadita, ¿no? Falta un hervorcito más porque pues ya se tienen como los resultados que se habían definido, pero hay cositas que creo que hay que afinar y pues no estuvo como completo el ejercicio para creo que traerlo a esta instancia. Entonces miremos rapidísimo. Entonces lo primero, pues el orden perdón, el quórum, creo que tenemos quórum. Luis Carlos, ¿tú me confirmas? Sí, 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 doctor Romero, ya tenemos quórum, se tiene con 4 de los 7 con voz y voto y ya tenemos 5 con voz y voto. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, lo segundo es, no sé si recibieron el acta anterior y en ese sentido, si tenemos algún comentario, algún ajuste. Sí, el acta se envió y a esta hora no se ha recibido ningún comentario o propuesta de ajuste. Ok, entonces si les parece, pues aprobamos el acta de la junta anterior. Realmente esa junta fue lejanísima porque es de hace 2 meses, ¿no? O un poco más inclusive, dado que el mes pasado pues no hicimos junta como tal, sino que se reemplazó por la reunión que tuvimos en Medellín. Bien, tú me haces un favor inmenso, Luis Carlos, tú me avanzas la diapositiva porque no la veo y no me sé ¿No se está viendo ahí? Se ve la primera, pero no la en la que vamos. Ah, carajo, entonces espera un segundo. Hola, buenos días. Hola, doctor Herney, muy bienvenido. ¿Qué Buenos más? ¿Cómo van? días. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí acompañándolos. Excelente. Deme un segundo, que ya tuve complicaciones en una presentación. Ahí se está viendo. Sí, señor. El problema es que no avanza la diapositiva. Mm, algo está pasando, ¿Tienes, gente. tienes dos pantallas, Luis Carlos? Sí, al Y ahora parecer. sí, ahora Ese sí. es el inconveniente. Si estás, Ok. Ya con razón, que ya no pude hacerlo. Y gracias, Ángelo, porque eso, eso incluso me iba dañando una tarde completa. Voy a quitar esto de acá. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, entonces ya tenemos el quórum y ya pues aprobamos el acta entonces anterior. Entonces, el cuarto punto es aprobación del reglamento de acreditación de programas de medicina. Un poquito para dar contexto de este punto, pues para todos los que ya conocen esto y si de pronto alguno, pues para simplemente como actualizar. Dentro de las Buenos cosas que días. define... Buenos días, doctora. Doctora Lina, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenidísima. Dentro de las cosas que habíamos dicho en las primeras juntas directivas, casi que me arriesgaría a decir que en la primera de esta junta como tal ya instalada, pues era la necesidad de buscar una coherencia y digamos que de alguna manera eso sea consistente ante la imagen de Ascofame que hemos venido reforzando, ganando en prestigio, en posicionamiento y que pues no podría ser diferente de manera interna. Entonces, esto básicamente se resume en que desde hace ya un tiempo largo se había venido como discutiendo si los estatutos por los cuales, digamos, los miembros de Ascofame tenían unos tiempos perentorios para acreditarse, pues debían hacerse de alguna manera más efectivos para que realmente pues eso no quede en un papel escrito, sino que pues goce pues de credibilidad y pues de coherencia. Hola, doctor Palacio, bienvenido. Entonces, con base en eso, pues si ustedes recuerdan, hicimos como una especie de repaso, ¿no? Para revisar justamente cómo serían estos temas de acreditación, entendiendo que pues Ascofame no es un ente regulador y no nos corresponde a nosotros juzgar ni aprobar o desaprobar a una facultad por su acreditación con el CNA, téngala o no. De esta suerte, lo que pretendemos es hacernos más coherentes con los estatutos, realmente fortalecer
digamos, de alguna manera más fuerte, más sólida, todo el tema que tiene que ver con la acreditación como requisito para estar en ASCOFAMI, pero más a manera de lo que nos corresponde, que es ese acompañamiento y, si se quiere, ese apoyo solidario como asociación para que los asociados pues, se acrediten cumpliendo como en esta mega estratégica, pero que también de alguna manera pues, se forcen a que los asociados pues, en coherencia estén acreditados. Les voy a pedir unas excusas inmensas, pero omite algo muy importante. Doctora Sandra, muy bienvenida. La doctora Sandra es la nueva decana de la Universidad de Manizales. Discúlpeme que omití presentar la doctora Sandra. Buenos días. Sandra es quien reemplaza al doctor Botello. Doctora Sandra, muy bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Fue que también llegué tardecito porque estaba en una reunión de acreditación. Nosotros estamos en proceso de reacreditación, esperando pares. Entonces estaba en una reunión y entonces mientras me disculpé allá, les llegué un poquito tarde. Muchas gracias. No, pero muy bienvenida, para doctora, trabajar. y estamos muy contentos de que pues ahora nos acompañe. Bueno, muchas gracias, doctor. A usted, doctora. Entonces, hecho esta digamos, encuadre, de pronto, Luis Carlos, si quieres, entonces te cedo la palabra para que tú nos cuentes. Gracias. Sí, gracias, doctor Romero. Sí, entonces ya con esa introducción, básicamente acá lo que hay es, digamos, una formalización a través de ya, digamos, un acto más estructurado de la Junta Directiva de lo que ya se había decidido previamente. Digamos, las formas de pronunciarse la Junta son los acuerdos cuando son temas de carácter general como este, y las resoluciones cuando son temas de carácter particular, por ejemplo, alguna decisión sobre un decano en el caso de la revisión de los conflictos de interés. En este caso, un tema general, entonces, por eso se presenta un proyecto de acuerdo. No está todo el proyecto de acuerdo como se los envía acá. Digamos, acá están los apartes más importantes de lo que dice ahí. El artículo primero habla sobre una estrategia que habló la Junta Directiva que debe incluir acciones de promoción, acompañamiento y evaluación de la acreditación de calidad a sus facultades. De alguna forma, porque hay, digamos, hay acciones de promoción, pero también hay acciones, digamos, de carácter obligatorio que pueden derivar en acciones que ya las vamos a ver. El segundo artículo habla sobre las evidencias, que son todos los documentos que deben presentar las facultades que hoy no están acreditadas para que se pueda realizar el seguimiento de que se habló en la Junta, de que efectivamente esas facultades están avanzando de manera concreta y en plazos razonables hacia su acreditación. Se habla de unos informes y el primero de ellos inicialmente se había previsto para octubre, pero ya nos llegó octubre. Se está proponiendo acá, sería uno de los primeros temas a discutir, si lo podemos pedir para el 15 de febrero del 2023, de tal manera que en la Junta de marzo ya presentemos un informe a la Junta sobre lo que han enviado las facultades que hoy no están acreditadas. ¿Qué debe contener ese informe? Evidencias de las decisiones tomadas por los órganos de dirección que demuestren la intención de obtener la acreditación. Aquí hablamos o del Consejo de Facultad o de otras instancias que tenga la universidad, donde efectivamente se haya tomado esa decisión de avanzar en la acreditación. 2, o B, una síntesis del plan de acción aprobado y suscritos por las instancias pertinentes de la institución de educación superior. No basta solo manifestar la intención, sino que debe haber un plan ya estudiado y aprobado. Y los documentos o evidencias de la solicitud de acreditación cuando ya se haya empezado formalmente esa solicitud ante el CNA y ante el Ministerio de Educación. El artículo 3 habla sobre las decisiones y acciones que podrá tomar la Junta Directiva una vez hecho el análisis de esa documentación. Puede ser una o varias de estas acciones. Ahí lo dice el artículo en el proyecto que les envié, como les digo acá es una síntesis. Una de las acciones es solicitar una carta de compromiso al representante legal con la fecha de la presentación formal de la solicitud de acreditación ante el MEN-CNA. Otra acción es solicitar el plan de acción suscrito por el representante legal para obtener la acreditación. O proponer un plan de acompañamiento sujeto a la negociación de costos y tarifas. Esto cuando de alguna forma la facultad así lo manifieste.
acordar un cronograma de seguimiento específico a los avances, establecer un plazo límite para la obtención de la acreditación. Insisto, esto de lo que se habló en la Junta fue que debe ser un plazo razonable, no se puede, digamos, alargar durante muchos años la concreción de esa acreditación. Y finalmente, cuando el análisis o los análisis de evidencia así lo demuestren, decidir la pérdida de calidad de miembro de ASCOFAME del asociado, cuando no se cumplan, digamos, con los requisitos establecidos o con esos compromisos establecidos y acordados. Sobre la pérdida de calidad de miembro de la asociación, se dará cuando de manera injustificada y reiterativa el asociado no cumpla con el envío de la información o documentos solicitados, cuando se incumpla de manera injustificada con los compromisos y plazos acordados, o cuando no se evidencie la voluntad y el compromiso institucional del asociado de avanzar hacia la acreditación. La decisión de pérdida de calidad de miembro pues la tomará la Junta Directiva con base en ese análisis, y acá incluí que se requerirá el voto unánime, que es un tema también que quiero preguntarles si es una decisión, digamos, que solamente requiere la decisión de la mayoría o que haya decisiones unánimes. Acá hay que decir que la Junta, pues bueno, yo desde que estoy acá en ASCOFAME siempre las decisiones han sido unánimes, siempre llega a un acuerdo por parte de todos los miembros de la Junta. Y el artículo 5 habla sobre que las facultades que pierdan la calidad de miembro podrán solicitarlo nuevamente cuando obtengan la acreditación de calidad. Ese es básicamente como los elementos básicos de ese acuerdo, estimados miembros de la Junta, para su discusión. Insisto, ustedes en sus correos tienen el documento completo, pero estos son los puntos que realmente tienen la sustancia de esas decisiones. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues someto a consideración y pues obviamente más que considerar para aprobar directamente, más bien como a comentarios, que ojalá, pues no sé si quieran comentar algo, mencionar algo. Doctor, a mí me Doctor parece Duque, por que favor. en términos generales está muy bien y está muy bien que primero pues no se vea ASCOFAME como, pues no somos un ente que tenga facultades para, entre comillas, para sancionar, entre comillas, para desacreditar, pero de alguna manera nosotros siempre lo hemos mencionado, pues debemos velar por la alta calidad, velar porque todos en el país estemos con un norte, por lo menos con nortes comunes. Y lo que tiene que ver con la alta calidad debe tener nortes comunes entre todos los que hacemos parte de esta gran familia ASCOFAME. Eso está muy bien, y está muy bien que no se vea tampoco como que vamos a velar por eso, pero que vamos a velar con acompañamiento, o sea, decirle a la gente, pues aquí estamos todos los acreditados con posibilidades de apoyar, ayudar. Eso obviamente debe tener costos, eso debe valerle a las facultades y darles un tiempo. Me parece que está muy bien. Yo pienso que todo el que cumpla los tiempos, los requisitos para embarcarse en ese viaje por la acreditación, pues lo tiene que hacer. O como dicen, o lo hacemos o lo hacemos. Entonces, y si en esos tiempos no se logra, pues tristemente tendrá que dejar de ser miembro de esta gran familia, no eterno. O sea, una vez se cumplan esos requisitos, debe regresar. A mí me parece, como le digo, o sea, me parece que en términos generales está muy bien y apoyo lo que aquí se está proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duque. Y yo creo que el fondo de todo, usted lo ha mencionado, y es realmente pues tener un tema de coherencia, ¿no? Porque pues al final la misión fundamental de ASCOFAME es velar por la calidad. Y durante muchos años tuvimos estatutos que daban un plazo perentorio, inclusive con tiempo fijo de 5 años, y pasaron otros tantos y pues no se hacía nada. Entonces, de alguna manera, mucho del discurso que hemos tenido justamente con gobierno ha sido propender por el tema de calidad, y animar, exhortar a que sobre todo el tema del Ministerio de Educación pues realmente tenga unos criterios de calidad superiores para la aprobación de programas de pregrado. Y pues mal haríamos en que nosotros como asociados pues no fuéramos como los primeros interesados y garantes de que eso pues se refleje en un tema mucho más concreto como es la acreditación pues de un programa de medicina. Entonces, al final pues lo que buscamos, insisto, es, y usted lo resalta y subraya de manera perfecta,
es pues no tomar un papel que no nos corresponde de temas regulatorios, sino básicamente como irse muy a lo propositivo, ¿no? Y al acompañamiento, que es lo que nos corresponde. Doctor Gómez, por favor. Gracias. Igual que el doctor Duque, me parece que está muy bien desarrollado. Yo recomendaría dos cositas nada más. Uno, el tiempo me parece perfecto y me parece que no debe haber más alargue del 15 de febrero, porque también se ha ido prolongando desde las condiciones que se establecieron para el ingreso a Ascofame, que mucha gente no lo cumplió. Desde ahora, el mes de octubre, noviembre, lo que comentaba Luis Carlos, ya dejemos el 15 de febrero como tal. También pienso que debe hacerse lo contrario, que si alguien no tiene, digamos que no tiene la posibilidad de ser acreditado todavía por, yo qué sé, por tiempo de permanencia de la facultad o algo, pues que nos explique claramente también por qué no, ¿sí? Que básicamente está ahí. A mí me parece que debería establecerse una tarifa oficial, porque también evitaría empezar a tener conflictos entre facultades que pudiesen hacer este acompañamiento de la tarifa, etcétera. Yo creo que debería calcularse una tarifa oficial que debería ser avalada por Ascofame, ¿sí? Pues, y de decir, bueno, el acompañamiento vale esta plata, ¿sí? Y ya luego se define cómo o quién podría hacerlo, etcétera, que creo que evitaría dejar esto no tan claro, ¿ok? Claramente el acompañamiento depende de la duración, etcétera, y tiene sus cosas, pero una cifra sería adecuada porque eventualmente tocaría en un acompañamiento que visitas y ayudas allá, estadías, etcétera, que son cosas que tenemos que contemplar allí. ¿Ok? Sí, muy interesante, doctor Gómez, porque esa fue una discusión que dimos también en el sentido de si en algún momento se cobraba o no se cobraba, pero pues una cosa es que uno como asociado pueda tener algún tipo de experiencia y compartirla propositivamente con el programa que lo requiere, pero pues si ya uno va a hacer un acompañamiento mucho más estrecho y eso pues se requieren, o sea, eso causa unos costos y claramente pues hay que asumirlos y pues quien debe hacerlo pues claramente es el programa interesado. Entonces, esa discusión la dimos, pero claramente sí, me parece que sí es bien interesante pensarse en una tarifa que justamente pues elimine el riesgo de especulaciones o de molestias, porque pues creo que nadie va a especular, pero sí seguramente va a ser incómodo que la universidad A cobre 5 pesos y la B cobre 6, porque pues va a generar un ruido ahí como innecesario. Entonces, bien interesante y muchas gracias por ese aporte. Doctora Liana, por favor. Doctora Liana. Espérate que, bueno, no, se me perdió el botón de prendería. Un saludo cordial. Ya te vemos, ya te escuchamos. Sí, ya ve. Uno, pues felicitarlos por esta parte del documento porque se ha logrado, como mencionaron todos los anteriores, como dar esas pautas, como dar la ruta y eso. Y sí me parece importante también lo que dice el doctor Gómez, lo de pronto sí como dar establecer unos precios que podría ser, teniendo en cuenta lo que ahora tú dices, es de si es acompañamiento, si es una asesoría, o sea, habrá cosas que por ser parte de Ascofam en ese momento, pues nosotros los podremos apoyar, pensaría, ¿cierto? En orientación y eso, pero hay otros, porque hay muchas facultades que de pronto necesitan un apoyo mucho más grande porque no tienen internamente de pronto pues la parte de trayectoria, de personal, de conocimientos, porque de todos modos pues acreditación necesita todos esos componentes que decía anteriormente, como que ya ellos sepan, listo, si usted quiere esto sería tanto, esto tanto, para que también ellos puedan. Uno, ¿por qué lo digo? Es que esa parte de presupuesto y eso que para las públicas es mucho más difícil, de todos modos también para las privadas es mostrarle a sus universidades, decir, mire, yo no tengo personal y necesito esto, pero Ascofame no lo ofrece y este es el valor que ellos nos puedan brindar.
Era esa parte y felicitarlos por la parte del documento, doctor Álvaro, y de la parte del doctor Luis Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Liana. Doctora Milena, por favor. Buenos días, pues no había tenido la oportunidad de saludarlos. Buenos días, doctor Romero, todos. Bueno, no, Doctora excelente. Milena, encantados. Estoy de acuerdo realmente pues también con el borrador de documentos, lo conversé con Hernando también, que lamentablemente pues hoy no pudo asistir a la Junta. Solamente quería agregar una cosa, de acuerdo con todos los comentarios y pienso que genera coherencia, genera acompañamiento y todo lo demás. Solamente algo, indudablemente como gremio, como una organización gremial, solamente que el acompañamiento cuando a veces hay varios procesos de los afiliados un poco demorados. Entonces ahí sí la parte pues ya de representación gremial y de gestión ante de pronto mirar si pues causas de represamiento, si es posible o algo así. Por supuesto, eso estaría dentro de la función directa de COFAME. Y ya lo que es el acompañamiento ya técnico y específico a cada institución, pues sí, debería tener un costo, pues como uno de los ingresos posibles de la asociación y con los, por supuesto, miembros que quieran apoyar. Solamente eso, doctor, y por supuesto de acuerdo ya completamente conversado con Hernán. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Milena. Y entonces, pues, si les parece, tomando nota, pues creo que de todos los comentarios que me parece que todos son valiosos, pertinentes, agregan y enriquecen pues la propuesta, pues aprobaríamos la presentación del doctor Luis Carlos y ya entraríamos como a revisar de pronto ya, pues en otro espacio, el tema de las tarifas, que creo que sí es interesante y que me parece que sí legitima mucho pues el proceso y pues ya sería, una vez se defina eso, pues compartirlo con los decanos de país, pues para que sobre todo aquellas facultades no acreditadas, pues de verdad, como queremos, pues se animen y sea esto un estímulo, pues para hacerlo prontico. ¿Les parece? Doctor Romero, hay un par de comentarios pequeños. El doctor Vaquero me había llamado para hacerme unos comentarios sobre el proyecto perfecto. de acuerdo. Yo los revisé, volví a verificar el proyecto, pero creo que los comentarios de él están incluidos ahí. Entre otras cosas, porque como está proyectado, tiene en cuenta lo que decía el doctor Gómez, la situación de cada facultad en particular, porque hay algunas que son nuevas que ni siquiera han sacado la primera cohorte y pues no serían acreditables en este momento. Por supuesto, eso hay que considerarlo. Incluso hay una que a pesar de haber sacado cohortes tuvo una situación administrativa del Ministerio de Educación y cuando vuelve a iniciar, otra vez empieza a contar desde cero. Entonces son situaciones que se tienen ahí en cuenta. Doctor Vaquero efectivamente se excusó junto con la doctora Laura, ellos se excusaron de la asistencia a esta reunión. Gracias, doctor Romero. No, Luis Carlos, gracias a ti. Y pues bueno, obviamente también pues se tendrán en cuenta entonces esos comentarios del doctor Vaquero y que pues se refinará pues si hay alguna cosa de adicional habría que afinar. Perfecto, entonces queda aprobado. Si les parece, y pasemos al siguiente punto. De acuerdo, gracias. A ti, Ernest, gracias. Bueno, el quinto tiene que ver con la aprobación del reglamento de la Junta Directiva, que va un poquito también en esa misma línea, ¿no? Entonces, te cedo la palabra y pues tú nos cuentas, Luis Carlos. Tienes apagado el micrófono. Sí. Bienvenida, doctora Laura. Muy buenos días a todos. Qué pena con ustedes. Estaba terminando comité curricular. Bien, las juntas directivas pues generalmente tienen un reglamento que recoge lo que hay en los estatutos, que es el caso de la actual propuesta de reglamento, con algunos otros detalles. Por ejemplo, este artículo primero relacionado con la composición y representación regional, que no está a este nivel de detalle en los estatutos actuales. Entonces, uno de los primeros puntos justamente es eso, definir también en un documento formal de acuerdo cómo es esa
esa estructuración regional de Ascofame que lleva, digamos, a tener esa representatividad en la Junta, y para eso, de alguna forma, se propone lo que ya ha venido funcionando con un cambio que no estaba formalizado, y es que Tolima, donde tenemos a la Universidad del Tolima, haga parte de la región Eje Cafetero, como parece que el propio decano manifestó que se sentía más articulado con los departamentos del Eje Cafetero que con el centro del país, como había venido manejándose. Incluso algunos eventos de hace algunos años, Tolima había participado en representación del Eje Cafetero. Y previendo la entrada de uno de los dos programas que están ofreciéndose actualmente en Valledupar, uno de la UDES y otro de la Fundación del Área Andina, de una vez saber si el departamento del Cesar lo incorporamos en la región oriente o lo llevamos a la región norte con todos los demás departamentos de la costa atlántica. Continúo y ahora hacemos la discusión. Sobre la calidad y requisitos de los miembros de la Junta y sus representantes, eso también está definido en los estatutos, y la parte en negrilla, de alguna forma, es lo que se entra, digamos, como a explicar. Acá lo que se dice es que los miembros principales y suplentes de la Junta deberán, perdón, un segundo, acá deberán ser médicos y ejercer el cargo de decano de Facultad de Medicina o Ciencias de la Salud, o director de carrera o de programa, o director de educación médica o su equivalente. Particularmente lo relacionado con su profesión de base, médico, no está en los estatutos, y estuve buscando, y por lo general, digamos, eso se maneja como un requisito que todo mundo acepta y conoce, pero no está contemplado de manera formal, y por eso se trae acá. Y acá también se armoniza lo de la Junta Directiva con el Código de Ética y Buen Gobierno, estableciendo, digamos, el deber de los miembros de la Junta de diligenciar el formato de declaración de conflictos y suscribir la manifestación de que conocen las disposiciones previstas en el Código de Ética y Buen Gobierno. A propósito de decanos nuevos que están asistiendo a sus primeras sesiones, esta semana les llega una comunicación justamente con esa solicitud. Insisto, ya está también en el Código de Buen Gobierno, pero digamos para que haga parte de este reglamento. Sobre retiros y renuncias, que también está en la Junta, en los estatutos, se agrega o se detalla que si al final, si al periodo que tiene un decano en la Junta Directiva, que por alguna razón tiene que retirarse o renunciar a la Junta, si le restan menos de 6 meses, se le debe informar a la Asamblea, como debe ser, pero para que considere la posibilidad de que se aplace el nombramiento del nuevo miembro hasta su siguiente sesión ordinaria, digamos, para no convocar una sesión para nombrar un miembro, digamos, por un periodo de tiempo tan corto, sino que más bien su suplente, como está previsto, lo reemplace en esas sesiones que hagan falta para completar el periodo. Eso sería, digamos, otro elemento a detallar. Todo lo demás, lo relacionado con las funciones de la Junta, con la forma como se pronuncia, con las actas, con los acuerdos, con las resoluciones, digamos que son aspectos que no cambian frente a lo que está en los estatutos, pero que sí quedan condensados en un reglamento que sea de fácil consulta, que entre otras cosas nos lo está exigiendo en este momento la revisoría fiscal. Es básicamente eso. Estos son los apartes que considero que vale la pena revisar acá, porque todo lo demás, digamos, está muy acorde con lo que está en los estatutos. Gracias, Luis Carlos. Entonces, pues, digamos que como mencionó Luis Carlos, pues básicamente son unos ajustes relativamente pequeños, pero que pues también buscan agilizar un poquito, sobre todo, la reconfiguración de la Junta cuando hay cambios, que no es infrecuente. Al final, todas las universidades tenemos periodos disímiles de elección y de nombramiento de decanos, de manera que no es raro que el periodo mío se venza el año entrante y el de la otra persona el año que sigue y al que le sigue el próximo. Y a veces sí nos ha pasado que pues se desconfigura la Junta, y pues esperarse a la asamblea o lo que sea, pues a veces termina siendo pues un poquito engorroso, nos quita un poquito de ritmo, de dinámica, y pues digamos que esto lo que busca es legitimar, digamos, esos ajustes de una manera un poquito más rápida,
sin que evidentemente se le quite pues toda la rigurosidad de la elección de los miembros, etcétera. Y lo otro, pues la distribución que ya señala Luis Carlos, que pues básicamente también obedece a resultado de lo que se ha visto en los foros, porque en los foros lo que hemos visto es que primero, creo que algo que yo he señalado mucho desde el momento que instalamos esta junta es el valor y la representatividad de ustedes como decanos de región. Ascofame no es Bogotá, Ascofame no es el presidente, Ascofame somos todos los que estamos aquí sentados y los decanos que están como asociados, pero me parece que el papel preponderante de ustedes como miembros, sobre todo en regiones, es muy importante, muy importante. Entonces, creo que los foros han logrado, digamos, como ese propósito, ese cometido, y hemos visto que realmente cada uno de los decanos de región, pues, ha organizado, ha movilizado, pues, todos los decanos de las universidades allá pertenecientes, y creo que ha sido un ejercicio de altísima valía. En ese sentido, pues, también aparecen cosas, y aparecen cosas como esa distribución, particularmente de Tolima y en Cesar, que son como esas dos, digamos, como universidades que justamente en esas discusiones de foro han quedado ahí como acabalgadas, ¿no? Como que estoy aquí, pero como que no debería estar, o como que no me siento como tan aquí. Entonces, esa es como la propuesta. Entonces, no sé si hay comentarios de las mismas, alguna sugerencia. Doctor Duque, por favor. Tienes apagado el micrófono, no te escuchamos. Una pregunta, el doctor Luis Carlos, es decir, aquí puede ser miembro de la Junta, el decano, el director del programa, el director de educación médica. Sabemos que hay decanos de medicina y hay decanos, como el caso mío, de salud, de facultad. Y decanos de facultad en algún momento puede llegar a ser cualquier otra persona del sector salud que no sea necesariamente médico. Es decir, y yo sí creería, obviamente sin tener nada en contra de ninguna de las otras profesiones, pero pues estos son facultades de medicina, estos son programas de medicina, es que se llama facultades de medicina, pero en últimas terminan siendo programas de medicina. Y lo que se discute acá es alrededor de la profesión médica. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando un decano de facultad es otra profesión? ¿Qué ocurre ahí? O sea, y puede ocurrir, o sea, en cualquiera. De acuerdo. Nosotros vamos a tener elecciones, por ejemplo, ya ahorita en abril próximo, y puede llegar otro decano de enfermería o de cualquiera de los programas que yo tengo, que son 8. Justamente, doctor Duque, lo que busca este proceso es eso. Y cuando extiende, digamos, la participación del representante de la universidad, directores, justamente obedece a esa situación que usted plantea. Porque pues hay varios programas de país que tienen facultades de salud y que estamos viendo con frecuencia, como es apenas lógico, pues que viene siendo ocupado por enfermeras, por fisioterapeutas, por nutricionistas, y en ningún caso de manera excluyente, sino es simple y llanamente porque pues estamos aquí frente a una facultad o una asociación de medicina que pues se mueve en torno a los elementos y demandas propias de la profesión y de los elementos deontológicos propios nuestros, pues es más fácil, digamos, cuando pues todos somos médicos y entendemos el asunto. Entonces, lo que se busca es eso. Por ejemplo, nos ha pasado con la Universidad del Valle, que el decano o la decana no es médico y delega al director, que es médico, al director del programa de medicina, quien a la vez pues, funge pues, en últimas como representante, pero que para efectos prácticos nuestros pues lo manejamos como si fuera un colega decano más y no pasa nada porque a la larga pues tiene toda la autoridad delegada en él respecto a los temas que tengan que ver. Entonces, la respuesta es sí, señor. Justamente lo que buscamos es eso, es legitimar que en caso de que haya un decano de salud que no sea médico, pueda estar con toda la autoridad el director asignado. Esa es justamente la lógica de ese pedacito. Doctor Herney, por favor. Hola.
No, pues primero felicitarlos por estos dos documentos tan bien elaborados, les agradezco muchísimo. Tienen todo el detalle de las cosas que queremos hacer como organización. Solamente una pregunta. Cuando se dice lo de decano de la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud, de programa de medicina, bla, 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 cuando se coloca sus equivalentes, también se incluye dirección de la escuela de medicina, o no sé si es que nosotros somos la única que tiene escuela de medicina. No sé, como para no excluirnos a nosotros. Sí, no, ahí lo podemos, sí, seguramente, y digamos que muy interesante el ejemplo y aquí hago una analogía bien simpática. Una de las cosas que nos preocupó cuando empezamos a averiguar con el ICFMG si nos avalaban estando en la Federación Mundial de Educación Médica, una de las preguntas que surgió del rector del CES era si lo que teníamos que acreditar era el programa de medicina o la facultad de medicina, porque lo que dice textualmente el documento de la Federación Mundial es que lo que tiene que estar acreditado es la escuela de medicina. Entonces, la escuela de medicina, ¿no? Viene siendo, ¿qué? La facultad o el programa. Entonces, hicimos la consulta directa con el ICFMG y es lo que decía, no, para efectos prácticos, el programa de medicina, porque nosotros en este momento no tenemos interés de acreditar posgrados ni otro tipo de programas médicos, sino solamente y exclusivamente el pregrado. Entonces, aquí, y perdón el ejemplo, pero digamos que me parece que aplica, lo que queremos, digamos, como declarar es que la persona que represente la universidad sea quien hace cabeza en el programa de medicina. Digamos que esa es básicamente como la, como la lógica de esto, ¿no? Porque pues, digamos que, vuelvo y digo, y creo que con toda la delicadeza el doctor Duque lo preguntó, pues nadie está dudando pues de la relevancia de una enfermera o una nutricionista, una fisioterapeuta que pueda fungir como decana de una facultad de salud. Es perfectamente válido y creo que todos lo reconocemos como muy importante desde esa mirada interdisciplinar que pues se ha venido fortaleciendo en los años, etcétera. Pero pues para hablar aquí de cosas muy tan propias de los programas de medicina, pues resultaría un poco raro que estuviese una nutricionista, una fisioterapeuta, y por eso fundamental que sea médico quien hace cabeza en ese programa. Inclusive, si ustedes se acuerdan, hemos tenido hasta situaciones bien interesantes que para efectos de la asamblea, por ejemplo, normalmente los rectores son quienes son convocados y ellos nos dan un poder a los decanos que nos delegan como representantes, pero hemos tenido casos en los que el rector asiste a la asamblea de Ascofame y el rector dice, no, yo quiero ir, no quiero delegar al decano y quiero ir yo a escuchar el rollo. Coincide que, pues, digamos, en las dos veces que ha pasado, el rector es médico, entonces digamos que, pues, dentro de esa misma lógica, pues, como que entiende un poco mejor las circunstancias, pero sí, esa es como la lógica. Habría que mirar si con esa forma, digamos, en que quedó escrita, se incluye la Escuela de Medicina del Valle o las que corresponda de país, o si habría que hacer algún ajustico chiquito de forma, pues, para que quede declarado de manera Me explícita. permite, doctor Romero, incluso yo creo que hacerlo más sencillo. Acá me ponen por el chat, Angelo, que el cargo de decano de Facultad de Medicina o Ciencias de la Salud o director del programa o su equivalente, punto. Porque es que si uno detalla mucho, entonces creo que se enreda ahí. Entre Pero más no. nombres De ponga, acuerdo. alguien. De acuerdo, listo. ¿Listo? Hacemos ese ajuste para Vale, que muchas no. gracias. Porque si Listo. uno detalla mucho, entonces debe quedar todo el listado. Es mejor algo genérico y ya. Bien. Entonces, si les parece, aprobamos también este punto y pues seguimos con el siguiente. Doctor Palacio estaba levantando la mano y por ahí. Ay, sí, doctor Palacio. No, justamente era para ratificar lo que usted está diciendo, doctor Álvaro, y es que obviamente se delega en el jefe del programa de medicina para las facultades que tienen áreas de la salud, ¿no es cierto?, que las cobijan, como a nosotros nos delega el rector de nuestra universidad para asistir a la asamblea de Ascofam. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Palacio. Doctor Francisco, por favor.
Para todos, muchas gracias y gracias por ese trabajo tan excelente en estas dos propuestas. Yo tendría una inquietud frente a la propuesta de las conclusiones de la Junta Directiva, y es que eventualmente, con varios propósitos, se requiere de asesores, de la presencia de expertos, de personas que para ciertos temas y con ciertas situaciones muy particulares puedan en determinado momento acompañar a la Junta Directiva en sus procesos y decisiones. Me preguntaría yo si aquí se incluye, se considera o no es necesario, ya es una cuestión de tipo administrativo, creo yo, la presencia de expertos que durante un tiempo definido pudieran hacer parte, acompañar a la Junta o ser simplemente colaboradores. Entonces me pregunto si ese articulado incluiría o no requiere incluir esa figura. La tenemos aquí en algunas otras, digamos, organismos de nuestra universidad donde se incluye que hay en un momento requiere la presencia de asesores. Entonces, presento esa inquietud. Gracias. Correcto. ¿Me permite ahí explicarle? Como no está sino los puntos, digamos, donde hay cambios con respecto a lo que están los estatutos. Sí, doctor Borges, en el articulado completo del proyecto de acuerdo, e incluso en los propios estatutos está contemplado que la Junta podrá convocar a invitados o expertos de acuerdo con los temas que se van a tratar en cada sesión, y que por supuesto tendrán voz, pero sin voto, pero está totalmente contemplado. Incluso también está contemplado que se pueden establecer comisiones o comités específicos para temas que considero. O sea, todo los detalles del funcionamiento de la Junta están ahí, solamente que para efectos de la aprobación solo traje acá la presentación de los aspectos, digamos, que variaban un poco o detallaban un poco lo que estaba en los estatutos. De acuerdo, gracias. Con todo gusto. Doctor Gómez. ¿Hay algún tipo de consideración especial cuando la renuncia o el retiro sea de una de las posiciones directivas, digamos, del presidente o del vicepresidente, un cargo, digamos, de más alto nivel en este sentido, con el fin de que su reemplazo pueda ser una persona con mayor experiencia que el decano recién nombrado? Pues que no, que es algo que podría suceder, ¿sí? Sí, doctor Gómez. Sí. En los estatutos se contempla que, por ejemplo, en caso de que una renuncia o un retiro del presidente o el vicepresidente de la Junta no lo sustituye de manera automática quien lo reemplaza en la decanatura, sino que nuevamente la Junta se tiene que reunir y decidir quién va a sustituirlo, digamos, en esa representación de presidente o vicepresidente. Perfecto. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Gómez. Gracias, doctor Borges. Y pues de hecho es tan importante el comentario del doctor Borges que justamente en la Junta, si ustedes recuerdan, pues decidimos, por ejemplo, que de manera permanente nos acompañe el doctor Cárdenas, que si bien es cierto, no es miembro de Junta, es presidente de la sala de DPP del CEGEM, y evidentemente pues se vuelve fundamental su participación permanente para mantener esa comunicación pues muy fluida con los miembros de las salas, y en ese sentido termina siendo como un invitado, digamos, comillas, experto en un tema concreto que es DPP, sin que necesariamente él pues haga parte de la Junta, pero que pues se ve relevante de su asistencia y permanente, pues digamos, apoyo, ¿no? Entonces, bien interesante el comentario del doctor Borges. Perfecto, entonces si les parece, doctora Laura. Qué pena, buenos días. Es que estaba pensando aquí con respecto a este punto en particular, pues haciendo una estadística así como rápida, casi que cada mes, cada 2 meses estamos teniendo cambios de decanos por las dinámicas propias de cada programa. Entonces yo no sé si ese apartado en particular de que casi que queda, no sé si lo entendí mal, pero que casi que queda vacía la silla si se va el anterior decano, no sé hasta qué punto eso pueda ser contraproducente para el desarrollo de la Junta, o no sé si entendí mal.
Doctora, ¿Sí me escucharon? doctora Laura, Gracias. qué pena, es que estaba haciendo acá un pequeño ajuste. ¿Me repite la pregunta? Excúseme. Es que en el parágrafo creo entender de que si hay cambio de decano y ese decano era principal o suplente, quien llega no asume ese cargo, sino que sale del proceso a menos de que tenga muy corto tiempo, pero eso me parece que estaríamos nosotros haciendo una renovación permanente, porque me parece que hay cambio permanente de ese tipo de cargos. Permíteme, ya entendí Sí. la pregunta y eso está en los estatutos y se refleja en el cuerpo completo del acuerdo que les envía sus correos. Si hay un cambio de decano, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, en su caso, doctora Laura, en el caso del doctor Borges, del doctor García, simple y llanamente, el decano que nombran entra a ser parte de la junta directiva. ¿Cuándo es, digamos, que se debe, por ejemplo, considerar situaciones especiales? Cuando ese decano era presidente o vicepresidente de la junta. Sigue siendo miembro de la junta, pero automáticamente no sigue ocupando el cargo de presidente o vicepresidente. Nuevamente la junta se reúne y define si dejan el cargo en el que lo reemplazó o definen otro decano como presidente o vicepresidente. Ese es un caso. Segunda situación, que también está en los estatutos y en el reglamento. Si definitivamente, como fue el caso, por ejemplo, del doctor Quintero, se retira la universidad de la Junta, digamos, no por cambio de decano, sino simple y llanamente hay alguna situación que hace que esa universidad se retire de su puesto en la Junta, ahí sí entra la asamblea a definir quién lo sucede en la Junta, quién lo reemplaza. Lo que está diciendo actualmente es que si queda un periodo de menos de 6 meses, se le informa a la asamblea, óigame, vea, se retiró el decano tal, pues hay que nombrar su reemplazo, pero dado que queda poco tiempo, lo que hacemos es esperar hasta la siguiente reunión de la asamblea y que el suplente lo siga reemplazando en la junta hasta que termine su periodo, para evitar, digamos, tener que hacer procesos engorrosos de reuniones de junta, de acuerdos sobre quién va a ser el nuevo sucesor. Es básicamente lo que está ahí. Insisto, eso está todo en el cuerpo completo del acuerdo que se les envió a sus correos. Gracias, doctor Luis Carlos. De pronto fue que leí mal la diapositiva, pero sí, así sí me parece muy pertinente. Gracias. Gracias, con todo gusto. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias, doctor Luis Carlos. Listo, entonces, si les parece, aprobamos entonces estos ajustes y sigamos con el punto siguiente, que ya nos lo estabas mostrando. Bueno, digamos que un poquito los puntos que siguen es más a manera casi que de un poco de informe, ¿no? De lo que hemos venido haciendo y cara pues a lo que se viene. Concretamente, esto es una propuesta que surge a razón de 2 elementos. Dentro de las cosas que pues definitivamente Escofame ha venido fortaleciendo y consolidando en estos años, ha sido pues todos los temas de visibilidad y pues dentro del core de su misión, que es la educación. En ese sentido, pues nuestro evento de 2018 en Cartagena marca un hito importante en términos de la altura y digamos de la envergadura del evento de Cartagena como Congreso Internacional. Y bueno, después viene la pandemia, no obstante se hace el evento de PP que fue virtual, pero que salió pero muy bien. Y lejos de querer perder ese ritmo, digamos, lo que se decidió para este año fue más que hacer un super evento, pues que convocara en un momento del año todas las facultades, todos los asociados, etcétera, pues repartirlo en esos 7, casi 8 foros que vamos a hacer en este año y que, insisto, como mencionaba hace un rato, pues creemos ha salido bastante bien. Sin embargo, pues creemos que vale la pena volver a pensarse en un evento también de gran calado como el que tuvimos hace ya casi 5 o 6 años y creemos que el año entrante confluyen 3 elementos bien interesantes. El primero, si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos parte de la configuración y creación de la Red Andina de Facultades de Medicina. Esta red es una red que recoge pues, las principales asociaciones de facultades de medicina de la región andina. Digo, la recoge la mayoría porque realmente ni Venezuela ni Bolivia como tal tienen asociaciones, no obstante están participando como invitadas y pues digamos que las que configuramos como tal el cuerpo es Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Colombia y bueno, se me escapa alguna por ahí. Entonces, a lo que voy con todo esto es que
los estatutos de esta asociación definieron que los cargos distinguidos, distintivos de la junta directiva se iban a rotar por orden estricto y por tanto la primera selección se hizo de manera aleatoria. Se hizo dentro de los estatutos de configuración y de instalación de la red, se literalmente definió de manera aleatoria quién iba a ser el presidente y cada uno de los cargos dignatarios que correspondían a la junta. El primer presidente fue la doctora Patricia Casas, en representación de ASOFAMEC, que es la Asociación de Facultades de Medicina Chilena, y terminado su periodo, lo asume el actual presidente, que es el presidente de la Asociación de Facultades de Medicina Argentina. Sin embargo, dentro del orden que sigue, los siguientes somos nosotros. O sea, en este momento ASCOFAM es la vicepresidencia y el año que sigue asumiríamos la presidencia de la red andina. Sinceramente, y lo digo con gran respeto y con gran, digamos, todavía ilusión de que esto vaya progresando, pues digamos que la red no se ha movido especialmente, digamos, con agilidad, con temas, digamos, como potentes, no se ha movido mucho. Con el doctor Javier Torres intentamos el año pasado generar una dinámica un poquito más alta, en donde particularmente justamente el tema de acreditación internacional y de inclusión en el directorio de la Federación Mundial pudiera ser justamente un dinamizador de interés para todos los asociados. Y pues como yo les he contado varias veces a ustedes, para gran sorpresa de los que estuvimos en esa reunión, pues nos pasó que realmente no solamente que no les interesaba, sino que la mayoría de asociaciones, particularmente, curiosamente, Argentina y Chile, pues no era un tema que especialmente le veían relevancia. Por eso fue que insistimos con el tema de CNA y eso que ya ahorita mencionaremos. No obstante, yo sí sigo pensando que es una plataforma interesante. A la salida del doctor Javier Torres, el doctor Herney ha estado ahí como muy pendiente. En estos días, la semana entrante, hay un evento en Argentina, dentro del marco del Congreso de Educación Médica que organizó la Universidad de Barcelona. Y ahí pues también se supone que estábamos invitados, pero bueno, ahí nos enredamos y como que tampoco la cosa va muy bien. Pero ya está previsto que el año entrante se haga un evento hacia los meses de marzo, el doctor Pellegrini, que es el actual presidente, y que seguramente pues va a incluir un poquito más todo este tema pues de que participemos y que llevemos alguna propuesta y lo que sea. Sin embargo, creemos que ya estando en la presidencia a partir más o menos del mes de agosto del año entrante, pues es una buena oportunidad para ver si potenciamos justamente nuestro evento internacional, que con Red Andina o sin Red Andina igual lo podemos hacer, pero que estando en la presidencia creo que le puede dar relevancia a la red, puede apalancar, digamos, que también la red coja fuerza a partir del liderazgo regional de ASCOFAME y creemos que puede ser de interés. Entonces, un poco la propuesta que queríamos plantearles hoy es pensarse en un evento también de alta envergadura, seguramente que tocaría en Cartagena, pues por lo ya consabido que, como me pasó el otro día en un congreso de geriatría, ¿no? Que los invitados internacionales le dicen a uno, yo no voy a Colombia, voy a Cartagena, ¿no? Entonces, digamos que pues por muchas facilidades pareciera que es un sitio donde pues tentativamente podría ser una alternativa de hacerlo allí. Y en ese sentido, pues pensaríamos que pues ya hay un fondo, digamos, básico, que es la plata que se incrementó a la cuota habitual de sostenimiento de las facultades y que esta cuota, sabemos que es una cuota ya permanente, pero para educación. O sea, esta cuota que nosotros agregamos dejó de ser extraordinaria, se volvió estructural, pero tiene un fin específico que es el tema educativo. Por tanto, ya tendríamos de base un fondo importante para ir financiando al menos las bases iniciales del proyecto. Y también hemos tenido de muchas industrias, sobre todo de tipo educativo, editorial, plataformas, todas esas cosas, simulación, pues digamos unos ofrecimientos de seguirnos apoyando con ese tipo de escenarios y por tanto pues no pareciera especialmente, digamos, difícil poder llegar a una financiación también apoyada de este evento.
Entonces, un poquito lo que habíamos inicialmente pensado, primero pues era preguntarles a ustedes qué opinan para pues por lo menos salir de aquí hoy con la decisión de si hacemos el evento con estas características y quizás ya en la siguiente ir pensándonos en un comité, digamos, de una serie de comités, digamos, en donde pues todos los temas logísticos, organizativos, pues obviamente estarían a cargo del equipo de Ascofame, pero el comité científico, pues obviamente sí lo seleccionaríamos por parte de la Junta o la misma Junta, de repente los miembros principales, qué sé yo, para ir configurando una serie, digamos, de al menos preliminares agendas y de invitados, porque creemos que con la participación directa de ustedes como decanos, la mía por supuesto, pues podemos empezar a, si me permiten la palabra un poco fea, pero creo que aplica, ir reclutando los invitados desde ya. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un invitado magnífico que tiene en la cabeza en este momento y que perfectamente puede invitar, y lo que hemos visto es que así funciona bastante bien. Entonces uno invita al par colaborativo, el que tenemos en Maastricht, el que tenemos en Utrecht, o el que tienen en no sé dónde, el que tienen aquí y allá, y al final tenemos todo, digamos, una configuración de invitados bien interesante, y a partir de eso podemos ir también como distribuyendo la agenda, obviamente también generando pues la posibilidad de también indudablemente pues tener una agenda pues digamos ya distribuida, pero enmarcada pues en un tema que también se define. Entonces, esa es como la propuesta que queríamos plantearles hoy. Como les digo, pues no pretendo que hoy salgamos con el evento organizado, pero sí por lo menos como con la claridad de si nos vamos con este evento grande o se piensa en una alternativa distinta. Doctora Milena, la escuchamos, por favor. Bueno, doctor Romero, no, bueno, no, interesante realmente la propuesta, además pertinente. Yo creo que es claro que el cambio y las dinámicas post pandemia han impactado la educación médica a nivel mundial. Es importante realmente tener un evento de esta naturaleza para precisamente intercambiar esas experiencias y absolutamente pertinente, y además la representatividad que puede generar no solamente Ascofame, sino también Ascofame como en la presidencia de la red andina para poder pues, fortalecer esta institución gremial también. Teniendo en cuenta, y celebro mucho que sea Cartagena, indudablemente nosotros acá, pero sí hay que determinar pronto porque el tema logístico de reserva de espacios, de buenos centros de convenciones, con la capacidad adecuada, incluso el tema hotelero, sobre todo en el último trimestre del año en Cartagena, entonces sí hay que con la debida anticipación, y quiero pues, por supuesto, la parte logística y de acompañamiento del equipo de la Universidad del Sinú aquí en Cartagena a disposición para las consultas previas que tengan en lo pertinente. Era eso lo que quería anotar solamente, doctor Romero. Muchas gracias, doctora, y muy importante, y precisamente por eso queríamos definir esto antes de terminar el año, porque evidentemente para poder contar con la logística en Cartagena se requiere esta anticipación y el bloqueo pues de los espacios y estas cosas. Ahora bien, no es de última palabra que sea Cartagena, también digamos que hay otras opciones, y lo otro importante que menciona la doctora que creo que también es supremamente valioso, y es que pues de alguna manera también se ha pensado que sean como en el último trimestre del año entrante, por lo que mencionábamos, porque ojalá ya coincida con ya digamos con la presidencia como tal formal que asumimos de la red andina, pero pues también es verdad que por el último trimestre del año, como decíamos al principio antes de empezar la junta, en nuestra conversación previa, pues se junta todo, ¿no? Y yo no sé si les ha pasado, pero pues todos los eventos son el mismo día, la misma semana, está uno en un congreso y le invitan a 3 más del mismo día. Entonces también eso es un tema de elección de fecha que ojalá pues no se cruce con otras cosas porque a veces terminan todos apretados y en otros momentos del año inclusive resulta un poco más fácil. Entonces también hay que considerar eso. Doctor Gómez, por favor. Los felicito, creo que es muy importante realizar un evento internacional
mundial y tenerlo muy presente. Yo sugeriría de todos modos considerar esto que el doctor Romero comenta al final un poco entre líneas, que es considerar Bogotá como sede. Yo entiendo que los extranjeros prefieren Cartagena, pero esto es algo enfocado también mucho a los profesores y personas de Colombia, y a veces los costos que hay en Cartagena pueden ser mucho más difíciles digamos, de llevar o de mantener que algo de Bogotá. Lo que sí uno puede organizar, que de hecho algunas universidades lo venimos haciendo, es que vengan acá, exponen 2 días y se les da un viaje a Cartagena, se les ayuda para ello. Los costos resultan a veces muy altos en Cartagena, y si queremos un amplio, pues que venga mucha gente, probablemente Bogotá puede ser una alternativa en un mundial también, entendiendo que Cartagena es muy llamativo, y también pensar eventualmente ubicarlo en el tercer trimestre, pues ver alternativas, porque el cuarto trimestre algunas veces en la experiencia del Congreso Nacional de Psiquiatría y otros eventos es bastante lleno, y podemos pensar, es decir, considerar ambas opciones para las cuales tendríamos lo mejor en Cartagena, y tener la idea de Bogotá por si acaso, el costo, etcétera, que creo que puede ser también atractivo Bogotá para muchas personas nacionales. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Gómez, y por eso me parece que coincidimos. Hice el comentario con base en lo que mencionaba la doctora Milena, porque realmente lo que hemos visto es que los costos, por ejemplo, en Cartagena pueden incrementarse significativamente, inclusive respecto a escenarios también de muy alta calidad aquí en Bogotá, ¿no? Entonces, sí es verdad que Cartagena ofrece, pues digamos, un atractivo interesante pues para extranjeros, para muchas personas, pero también es verdad que los costos suelen ser mucho más altos. El tema movilidad se hace un poquito más difícil que inclusive Bogotá, que pues eran finalmente vuelos de todo el mundo. Entonces no está, digamos, tampoco pues obligatorio que sea en Cartagena. Y también mencionamos lo de la fecha, ¿no? Porque, insisto, ese último trimestre suele ser apretadísimo. Pues tenemos la experiencia precisamente del Congreso de Psiquiatría, que suele ser en esa época, mediados de octubre, y es complicadísimo, se cruza con todo. Allá en Cartagena todo es carísimo, entonces es verdad. Entonces, pues yo les propondría, no sé si alguien quiera comentar algo más, pero les propondría que nos vayamos hoy con la decisión inicial, que era un poquito la propuesta, y es, si les parece entonces, aprobamos que sí, digamos, vayamos progresando con este Congreso Mundial de Educación Médica 2023, haríamos como unas averiguaciones, digamos, iniciales, ya, digamos, conducentes a que la decisión está tomada, con la firmeza, pues, digamos, de tener que tomar decisiones que sean abarcantes, ¿no? Y si les parece, pues, de pronto, si es el caso y vemos que es necesario, hacemos una consulta virtual de la cosa, lo que sea, digamos, con el ánimo de también poder ir reservando espacios o lo que sea. ¿Les parece? Pero, pues, sí creo que de pronto con algunos daticos más concretos podemos verificar, porque a veces estas cosas se definen muchas veces más en el papel, ¿no? Entonces, cuando tiene uno la factura del hotel en Cartagena que le cobra 100 pesos y el de Bogotá que le cobra 50, pues hay que pensarlo mucho. Entonces, o si es al revés, si los dos valen 100 y pronto Cartagena tiene unos atributos distintos, pues lo hacemos así. Entonces, si les parece, entonces, aprobemos el curso, si están de acuerdo, el Congreso, y lo que hacemos es que, pues ya en los próximos días, con el equipo y en cabeza, pues, de Luis Carlos, nos van ayudando como a hacer las averiguaciones preliminares, a hacer un poquito el contraste, y de repente por vía virtual hacemos como las consultas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Borges. Entonces, si les parecen, aprobamos esto y bueno, entonces sigamos, Luis Carlos. Bueno, perdón, una pregunta adicional. ¿Algún tema en particular que ustedes consideren que deberíamos abordar, que sería como el marco del evento? ¿Algún tema o un par de temas que ustedes consideren sean como los que resultan más pertinentes para englobar eso? Y me parece a mí que un tema que se viene abriendo mucho espacio es pues 2 temas, pienso yo.
salud mental y aprendizaje y todo esto está en el orden del día y hay muchas cosas andando allí. No sé si para ese momento habrá o no eso mismo, pero hoy en día por lo menos sí lo es. Y otra parte que creo yo es el aprendizaje en el ambiente hospitalario, en el ambiente de las prácticas. No solo es pensar en eso, que es ir un poquito más allá, que creo que es bien importante. Muy interesante y siempre pensemos en algo, ¿no? Los eventos académicos deben tener también un objetivo y en el caso nuestro, después del ejercicio que hicimos en Medellín, está claro que este tipo de eventos académicos también es nuestra carta, permítame la palabra por favor, pero no es literal, también es nuestra forma de poder entrar en la discusión de país y en la discusión política de país, ¿no? Entonces, creo que es interesante, me parece que, por ejemplo, el segundo tema que plantea el doctor Gómez es un tema muy interesante porque recordemos que el año entrante se nos viene una discusión complicadísima y yo creo que las 2 o 3 banderas que hemos venido por lo menos depurando y que son al menos las iniciales para mantener nosotros es formación médica y médica posgradual a partir de las facultades de medicina y los hospitales, no solo los hospitales. Escúchenme que por alguna razón mi computador me pone reacciones y me pone aplausos y manos y cosas, pero no soy yo. No es que yo me esté apoyando a mí mismo, sino que solito está haciendo alguna cosa. Lo segundo es que hemos venido también trabajando mucho para poder, digamos, defender la importancia de poder mantener esa mirada de atención primaria en salud, de aprendizaje en el hospital, pero también aprendizaje en otros escenarios de práctica, que en última se resume en aprendizaje en el sitio de trabajo. Y ahí derivan una cantidad de cosas, ¿no? Evaluación en el sitio de trabajo, esa triangulación, pues que en todo el mundo es la atención más importante y es seguridad del paciente, academia y obviamente toda la exposición necesaria para el estudiante y el desarrollo de competencia. Entonces, se me ocurre que por ahí pareciera, al menos de los 2 temas que inicialmente propone el doctor Gómez, el segundo en particular, pareciera un tema que recoge muchos elementos que son de altísimo, digamos, tráfico nacional y que podría ser, digamos, de relevancia y que seguramente en una discusión de país en un año que estemos terminando de definir qué va a pasar con el sistema de salud, creo que puede ser de altísimo interés y de alto valor, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, habría que incluir sí o sí el tema de la formación posgradual. O sea, necesitamos decirle al mundo y a Colombia que la formación posgradual a través de las universidades y hospitales agrega valor la presencia de la universidad y no como se ha venido un poco desviando todo esto y es que se piense que el hospital lo puede hacer solo porque es un tema netamente de aprendizaje técnico-científico que lo puede hacer simplemente una persona aprendiendo el que tiene al lado. Entonces, me parece que esos temas son los que habría que ir como englobando, ¿no? Y claro, ahí como plantea el doctor Borges, todo el tema de APS y de humanización, seguramente que puede hacer parte de ese elemento. Doctor Borges, igual que tiene la mano levantada, por favor, lo escuchamos. Bueno, sí, muchas gracias. Yo ahorita que estuve en Medellín, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos profesores conocidos y algunos nuevos que conocí. Y hay una preocupación entre los docentes y entre los mismos estudiantes de nuestras facultades en esta etapa post-pandemia y está relacionado también con lo que anteriormente el doctor mencionaba de la salud mental, y es que estamos apostándole a una atención humanizada y pertinente, y resulta que la salud mental de muchos estudiantes se vio afectada por las situaciones familiares, por las situaciones sociales y culturales. Pero más allá de eso, el sistema de salud ha tenido un fuerte remesón, no solo el que va a venir probablemente pues, con todas las transformaciones del sistema de salud, sino porque la salud mental es un tema que yo creo que va tomando cada vez mayor prioridad en este mundo en crisis en que vivimos. Entonces, creo que hay que tener eso en cuenta en especial porque la formación de nuestros estudiantes, de nuestros médicos, está muy relacionada con el cuidado de su propia salud mental. No, es difícil concebir que un médico pueda cuidar la salud mental de una comunidad cuando su propia salud mental en estos momentos en muchas facultades atraviesa los estudiantes por grandes problemas de
estabilidad social, cultural, emocional. Entonces, sin que sea el tema principal, me parece que es una... el tema principal pienso que debemos discutirlo mucho, pero este tema donde se juntan humanización y los retos que tenemos como médicos, debieran reconocer que una primera meta de salud es la salud propia, la salud mental e integral del propio estudiante y futuro médico, porque además en los Estados Unidos ha sido también un tema en boga. Los suicidios médicos allá están cada vez al borde de un colapso. Entonces, quiero dejar ese tema como un tema de interés. Gracias. Doctor Borges, muchas gracias y de pronto aprovechamos para contarles, este es un tema que yo creo que ninguno de nosotros es ajeno. O sea, yo creo que al margen de Ascofame y al margen de cualquier situación, todos los días creo que como decanos estamos padeciendo, sufriendo con la situación de salud mental de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, sobre todo en estudiantes, pues la cosa es realmente crítica. Yo no creo que haya habido un solo momento, y obviamente con el sesgo de ser psiquiatra, que yo me haya parado en algún sitio de ambiente universitario, no solamente de medicina, sino de cualquier carrera, y que el tema no haya salido a colación, pues dado que es evidente que además pues de las cifras bien datadas en el informe Lancet, pues para Latinoamérica, que muestra unos aumentos significativos en las prevalencias de pues, enfermedad mental, pues eso en población académica y de facultades de medicina pues ha sido siempre pues un tema de preocupación y pues ahora sí que más. Entonces, precisamente pues estamos organizando precisamente un conversatorio alrededor del tema. De pronto, Luis Carlos, cuéntales un poquito que tú has venido como al frente de esta organización, por favor. Sí, gracias, doctor Romero. Justamente, dadas las conversaciones y el contacto que uno tiene con ustedes, decanos de diferentes regiones del país, lo que observamos es que el tema de salud mental en los procesos de educación médica y de talento humano en salud en general se han venido convirtiendo en un tema que le plantea unos retos impresionantes a las facultades de medicina. En ese sentido, y también recogiendo un poco comentarios de la Universidad Nacional que también están pasando por una situación similar, conversamos sobre la urgencia de realizar una actividad inicial, porque esto sería algo así, algo para digamos, un abrebocas para establecer algo más de largo plazo y más sistemático, con un seminario virtual, donde ya hemos estado hablando pues con nuestros psiquiatras expertos que están acá en la junta directiva, el doctor Palacio, el doctor Gómez, quienes ya, digamos, han venido trabajando a profundidad sobre el tema, que serían, digamos, nuestros expertos invitados inicialmente con alguien que en este momento está también coordinando con la Universidad Nacional. Ese seminario virtual está programado para el próximo 25 de octubre, martes 25 de octubre, a las 6 de la tarde. Ya estamos, digamos, como configurando la agenda para, esperamos que de aquí a mañana podamos empezarles a enviar la información y a promover el seminario virtual, el webinar, y de tal manera que a partir de ese seminario se empiecen a generar, digamos, algún tipo de acciones que permitan abordar este tema con la colaboración de expertos, con la colaboración de las facultades para compartir no solamente las preocupaciones, sino también las formas como se están abordando, los resultados y otros caminos que se deben explorar, porque ustedes ya lo han dicho, esto se está volviendo un tema muy, muy complejo que afecta sobremanera, pues no solo la educación médica, sino la salud de los estudiantes y, por qué no, también de los docentes y las familias de la comunidad universitaria. De eso se trata, doctor Romero. Gracias, doctor Luis Carlos. Ángelo, por favor. Doctor Romero, muchas gracias. No, sumándome a su comentario y a la pregunta que hizo el doctor Borges, en el Congreso Mundial del 2019 teníamos 3 grandes líneas. Creo que esa es lo importante, definir esas 3. No debe ser necesariamente monotemático el Congreso. Podemos tener 3 grandes líneas donde la diversidad de conferencias esté dada a través de esas 3 líneas, pero obviamente el Congreso tiene que tener un ADN que tendríamos que definirlo pronto, y pues ya estoy aquí hablando con César para poder tener rápido esas cotizaciones, porque también el espacio depende de la estructura académica del evento. Si lo recuerdan, en el 2019 pues tuvimos cerca de 7 salones
3 simposios simultáneos, entonces también eso depende mucho de la logística. Gracias, Ángelo. Bien, entonces, si les parece, para poder progresar entonces, definimos que el Congreso se hace y pareciera al menos de entrada que un tema abarcante como puede ser esa enseñanza en el sitio de trabajo, en el hospital, etcétera, etcétera, pareciera que es un tema marco que pareciera englobar a muchos elementos que son del tenor absoluto pues de interés y que vuelvo y digo, creo que no solamente el interés académico debe llamarnos, sino del interés también de posicionamiento nacional. Entonces creo que el año entrante se nos viene una discusión dura, ardua, y yo creo que poder tener un evento académico con estos mensajes claros, contundentes y pues robustos, creo que puede también pues abonarnos de manera significativa a la discusión. Y con el tema de salud mental, pues esperemos a ver cómo nos va con este primer ejercicio. Creo que va a ser muy interesante y seguramente nos va a ir dando línea para también pues progresar y profundizar. Entonces, pues muchas gracias a todos por los aportes. Queda aprobado entonces el Congreso y pues sigamos entonces con el siguiente punto, doctor Luis Carlos. Bien, muy rápidamente, quiero pasar aquí muy rápido para no largarnos. Es un informe pues como de las cosas que han pasado en este mes. Yo personalmente nuevamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes y a los que pues no se han podido conectar, pero que nos acompañaron en el ejercicio de planeación estratégica que hicimos en Medellín. La verdad salió muy bien. Muchas gracias, doctor Palacio, y a los decanos de Medellín que pues nos sentimos muy acogidos. Yo quedé enamorado de la sede de Río Negro de la Universidad de Antioquia. Pero creo que adicionalmente pues al entorno tan favorable para estas discusiones, yo creo que el ejercicio como tal estuvo muy bien. Creo que nos ha dado unos mensajes muy potentes que a partir de ese ejercicio no solamente pudimos llevarlos a un documento, sino que realmente han permitido proseguir, digamos, y al día siguiente en el foro que tuvimos hace unos días en Barranquilla, etcétera, realmente pues han dado fruto. La propuesta se consolidaba y terminaba, entre comillas, con la construcción de un documento que de alguna manera pues ya resume de manera concreta todo lo que dijimos y lo lleva pues a esa configuración de planeación que pues se había planteado. No obstante, el ejercicio pues se completó hace unos 15 días, nos reunimos nuevamente con Luis Carlos y con Roberto Vaquero, pero no alcanzamos a tenerlo, digamos, depurado para hoy. Ya lo tenemos, digamos, en un primer ejercicio que se hizo, pero hay algunos elementos que faltan. Entonces, antes de traer aquí un documento, pues, en borrador y que de pronto, pues, terminemos, es más bien casi que teniendo que volverlo a plantear, pues, la idea sería como más bien intentar depurarlo un poquito y para la siguiente sesión, inclusive, casi que dedicarle toda la sesión prácticamente pues a la discusión del mismo, ya para completarlo y pues terminar el año con algo mucho más concreto. Respecto a las reuniones del nuevo gobierno, pues ya creo que como me han mencionado muchas personas del sector, pues hemos sido privilegiados en el sentido de ya tener 2 reuniones con la ministra, dado que pues muchos sectores han intentado hacerlo y no han conseguido ni hacerlo por primera vez. Y yo simplemente quisiera como fortalecer 2 elementos muy concretos de esas reuniones. El primero, creo que es valioso la apertura que ella ha demostrado para los temas de educación médica. Creo que en principio los temas gruesos, grandes, que tienen, digamos, que ver, ¿no? Con lo que nos corresponde en términos de educación de talento humano, creo que al menos estamos de acuerdo en las líneas gruesas, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos diferencias, eso no quiere decir que más adelante seguramente podamos tener debates, pero pues digamos que de entrada pues ha marcado por lo menos un camino de una sana discusión con el Ministerio de Salud. Tuvimos una tercera reunión con la directora de Talento Humano, que es la doctora Dilma Suárez, por unos temas netamente de circunstanciales, pues yo no alcancé a estar porque yo estaba aquí en Bogotá y ese día hubo un accidente y bloquearon toda la autopista norte y pues el tráfico quedó congelado casi 6 horas, de manera que yo no pude llegar, pero pues
qué mejor que en mi representación, digamos, que se había planteado, fue el doctor Carlos Palacios, fue el doctor Luis Carlos, y tuvieron una reunión de verdad muy positiva con la doctora Dilma, quien también, pues como ustedes saben, siendo la directora de talento humano, muchas veces tiene inclusive mucho más injerencia con esos temas que el mismo ministro o lo que sea. Entonces creo que en resumidas cuentas podría yo resumir esto. Hay un buen canal de comunicación, hay una discusión abierta, hay un canal por lo menos de entrada para todo lo que se viene, y creo que pues eso hay que aprovecharlo. Se han venido concretando 3 o 4 iniciativas. La primera tiene que ver con el curso que pues todos conocemos, se ha venido formulando ya hace casi 2 años o 3 años para fortalecer competencias transversales y en atención primaria para unos grupos poblacionales de médicos generales que ASCOFAME ya tiene montado, que en eso nos ayudó a formular un Royal College y que pues ya lo tenemos listo, y el ministerio pues ha manifestado interés en que lo apliquemos en una población de médicos que ellos pudieran ofrecer. El segundo tiene que ver con la probabilidad de pensarse en al menos un examen habilitante para las residencias que legitime y acalle un poquito, digamos, como ese ruidajo que hay alrededor de lo que es la selección de especialidades médico-quirúrgicas, sin que esto suponga en lo más mínimo pues que las facultades no tengamos un proceso particular o que no podamos tener un proceso específico para cada universidad, etcétera, etcétera. Pero si me permite, doctor Gómez, igual han sido simplemente líneas grandes que ni siquiera se han discutido, ¿no? O sea, casi que está ahí como en el papel, un poco en la mesa, digamos, como el tema, pero no como tal hay una propuesta, ni se ha madurado la propuesta, ni se ha esbozado ni siquiera cómo sería, pero pues digamos que vemos por lo menos con buenos ojos que al menos el ministerio vea que ASCOFAME pueda participar justamente en ese proceso, legitimando esa discusión que hay que atender, porque la verdad, y lo hemos dicho en varios escenarios, la verdad es que es un tema que en este momento está en el ojo del huracán y que perfectamente, de no atenderlo directamente con una propuesta nuestra, pues lo que termina pasando es que se le da vuelo a todas esas críticas que existen desde muchos frentes y por los cuales pues básicamente pues casi que en el imaginario está pues que el proceso de selección es amañado, mediado por sobornos, cosas de estilo. Entonces pues digamos que sí, eso hay que intervenirlo de manera muy importante, y pues esperamos que en esta discusión que se plantea, que al menos quedó esbozado, se va a dar, pues seguramente aparezcan propuestas. Seguramente ahí pues esa discusión pues tendrá que enriquecerse y bueno, ya miraremos cuál sería la participación de ASCOFAME, pero es un tema que al menos había que dejarlo en el papel con la ministra, porque pues hay que por lo menos hacer ver que es un tema que nos interesa como asociación y que no pues simplemente guardamos silencio, y que obviamente esto puede interpretarse como un tema de complicidad con las acusaciones que se nos han hecho. Y el tercer punto que también se habló con ella tiene que ver pues con todo lo que significa los hospitales certificando, que eso pues también hemos insistido muchísimo en que no puede pasar, y que sean las universidades las que de alguna manera pues sigamos en esa garantía académica de los programas posgraduales. Esto tiene implicaciones. Ella nos ha insistido mucho, por ejemplo, en el tema de costos de matrícula. Es un tema que hemos hablado mucho con el doctor Gómez, porque las universidades privadas, pues ahí tenemos el foco puesto encima. Ya todos sabemos que nos han solicitado de parte del ministerio unos desglosamientos muy detallados de los costos de matrículas, con todos los costos y las tablas de gastos, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer ahí, pues es obviamente con esa transparencia que pues creo que todos estamos en disposición de mostrar, pues llegar también a acuerdos en donde también podamos progresar en la reconsideración, por ejemplo, de las contraprestaciones de posgrado y por qué no más adelante de pregrado, porque a la larga el fondo es que el precio aumenta porque pues las contraprestaciones cada día son más altas, y en ese sentido pues se vuelve un círculo vicioso donde a mí me suben la contraprestación, yo pago más plata, me toca cobrar más. Entonces es como las 3 o 4 líneas, digamos, sobre las cuales trabajamos con la ministra, e insisto, pues digamos que por ahora hay un ambiente por lo menos de comunicación. Tenemos un problema grande, y es que nada de esto se vuelve concreto si no hay también
una interlocución con el Ministerio de Educación. No obstante, pues después de varios intentos, ya tuvimos respuesta del ministro Gaviria y esperamos que en los próximos días se concrete esa primera reunión, donde pues seguramente estos temas que mencioné, más otros tantos que seguramente incluirán pues todos los temas de facultades de medicina, estándares de calidad, el tema de convalidaciones que pues también ha sido bastante ruidoso, pues saldrán a colación, pero insisto, no tenemos todavía, digamos, una claridad de cómo va a ser, digamos, la dinámica de trabajo, sino que lo que hay es una muy buena comunicación, un canal, digamos, permanente, donde esperamos que pues ya cuando la discusión se dé, seguramente podamos entrar a participar. Y termino este pedacito con un comentario que obedece a la carta que mandamos en días pasados. Yo he tenido pues de varias fuentes, no solamente de facultades de medicina, sino de muchas agremiaciones, muchas personas animándonos a salir a la lucha, ¿no? Entonces a mí me han llamado de muchos sitios a decirme, Ascofame tiene que pronunciarse en contra de la reforma de la salud, mire que se acaban las EPS, se van a acabar las relaciones de no sé qué cosas. Entonces, ¿qué hemos definido nosotros? O sea, primero, no hay una reforma en este momento concreta, un documento concreto, sino que lo que se ha manejado son, digamos, versiones preliminares. Sabemos de un documento que inclusive yo lo compartí con ustedes, pero que no era oficial y que tampoco conocíamos su origen. Entonces, digamos que realmente que Ascofame en este momento se pronuncie oficialmente frente a algo es absolutamente a destiempo, es inapropiado, nos pone en una situación de exposición absolutamente innecesaria. Entonces, nuestra primera decisión ha sido, pues no vamos a pronunciarnos de algo que no ha pasado. Y lo segundo, que es un poco lo que recoge el documento, es no por eso sí tenemos que estar preparados, porque finalmente, si bien es cierto, nuestro sector, digamos, de participación en el sector salud es fundamental que ese talento humano, pues al final probablemente en la discusión de si la EPS sí o la EPS no, pues no es una discusión directa, confrontativa que le corresponda a Ascofame, pero seguramente que dentro del marco de lo que puede ser una modificación tan amplia como la que se plantea del sistema de salud, Ascofame tiene mucho que decir. Entonces, lo que creo, y un poco fue la carta, la orientación que se le dio, pues con la ayuda de muchos de ustedes que nos colaboraron a configurar esa misma, pues es decir, más bien que justamente cada decano en las facultades, con esa gran cantidad de profesores que pues son expertos en sistemas de salud, son expertos en la vivencia misma del sistema actual, pues puedan ir de pronto agregando caminos comunes, temas grandes en los que estamos de acuerdo para que en las discusiones grandes que toque dar, pues ya estemos por lo menos con posiciones más o menos claras. Pongo un ejemplo muy simple. Pues dentro de lo que ha planteado el ministerio, dentro de las reformas, es fortalecer el tema APS. Eso es algo que hemos venido, la academia y nosotros desde facultades de medicina venimos diciéndolo hace mucho tiempo. El CGM está apalancado en que los programas de pregrado estén precisamente apalancados en APS. Entonces, digamos que con esa mira uno diría, bueno, ya empiezan a tener como líneas comunes, ¿cierto? Sobre las cuales en un debate eventual o hipotético que se vaya a dar más adelante, pues ya empezamos a tener al menos algunos caminos de conversación que nos permitan dar esa gran discusión. Entonces, lo que hemos, digamos, como animado es a que cada facultad y quizás ustedes como decanos de región vayan liderando como esas líneas comunes sobre las cuales podamos ponernos de acuerdo para que, dado el momento y ese timing que tendremos que irlo midiendo con mucha estrategia, en donde ya seguramente nos veremos abocados a tener que participar, pues podamos tener unos elementos bien argumentados, bien estructurados, legitimados desde los argumentos académicos, que es lo que nos corresponde, para poder participar y abonar a esa discusión general que sí o sí se va a dar y que sería contraproducente no estar, dada la configuración y dado el reconocimiento que ha ganado Ascofame, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como el punto al respecto. Con el CNA vamos muy bien. A mí me mandaron copia del radicado por el cual pues ya el proceso está en curso. Eso fue hace ya casi un par de meses. Me mandaron un correo electrónico en donde ya, digamos que de la Federación Mundial pues les dan el recibido y digamos, si cabe el término, el chulo pues de aprobación para que ya el proceso esté en camino. Algunas de las facultades pues les pedimos el favor en su momento de unas traducciones a las que nos habíamos comprometido. Ya algunas las hemos entregado, pues digamos, justamente en ese proceso, pero pues la cosa va bien, digamos, en el sentido que pues va en cronograma,
va de acuerdo a lo que habíamos pactado y pues esperemos que todo salga bastante en la línea de lo que se ha planteado. Y finalmente, algo muy importante es que estamos intentando hacer un mapeo, que es un documento que también tenemos que movernos rápidamente a hacer, sobre cómo, digamos, tenemos algunos elementos también documentales base para esa discusión y esos temas que van saliendo. Entonces, con la OPS en particular, el doctor Luis Carlos viene trabajando en un proyecto muy importante, sobre lo cual con unas metodologías que ya se utilizaban en otras latitudes, en otros países, pues se pueda generar todo un mapeo de justamente también, digamos, lo que podría ser un abono o quizás un inicio de también un proceso de sistematización de información de la educación médica que Ángelo ha venido manejando a manera de observatorio en educación médica, pero que debería robustecerse y empezar a incluir otros elementos que quizás cruzados con otras bases de datos, por ejemplo, pues también no solamente nos den luces respecto a los temas académicos, sino que también, por ejemplo, nos den luces respecto a fuerza laboral, distribución de especialistas, etcétera, que seguramente va a ser información que nos va a permitir argumentar, por ejemplo, creación de nuevos posgrados, que es una cosa que también se viene como riesgo, en donde ante ese imaginario que no hay especialistas suficientes, que hay muy poquiticos, que las facultades no somos suficientes, pudieran venir algún tipo de propuestas agresivas de formulación de programas a partir de los hospitales o fast tracks para programas de médico-quirúrgicos, lo que sea. Entonces creemos que estos documentos van a ir abonando la discusión de manera argumentativa para que de alguna manera estemos preparados. Entonces, muy rápidamente era lo que yo quería como contarles de lo que ha pasado. Doctor Gómez, creo que tenía algún comentario. Gracias, doctor. Me parece muy bien. Muchas gracias por toda la información, doctor Álvaro. Yo quería reforzar un poquito lo que está hablando el doctor Álvaro acerca de lo que se está viniendo alrededor de los posgrados. Yo creo que es momento de empezar a pensar seriamente en un equipo que trabaje alguna documentación muy oficial de la importancia de las universidades en la formación de posgrado. Creo que esto es algo que nos atañe a todos y que tenemos que empezar a pensar, porque claramente yo creo que esto se va a venir. Dos, acerca del examen de residencias médicas, creo que si uno logra posicionar el examen de saber el PRO que hacen todos los egresados y que pueden, digamos, volver a repetir de carácter individual, creo que se podría trabajar en torno a esto, tener un puntaje mínimo para poder entrar a procesos diferentes. Esto creo que evitaría una parte ahí como un nuevo examen engorroso, porque también hay que posicionar la idea, por lo menos en lo que a nosotros respecta, de tener siempre una segunda evaluación. Es decir, claramente la segunda parte del examen depende del tipo de especialidad. En áreas quirúrgicas claramente hay que mirar cosas de habilidad, en área plástica otras, en psiquiatría otras, etcétera, que no se pueden contemplar en un examen general. Tenemos que ir posicionando esa idea, siento yo, como asociación. Igualmente, quería preguntar, habitualmente en la prueba Saber 11 se hacía una reunión de varios profesores de muchas universidades para ayudar a fabricar el examen del ICFES, que creo que hace 3 años no hacemos esa reunión, y pienso que eso es importante mantener y no de hacer solo un nicho de algunas personas que lo hagan. Creo que es importante que todos aporten a esto, teniendo el sentido de un examen que cubra lo que se quiere evaluar en la prueba Saber 11. ¿Okay? Súper, doctor Gómez. 2 comentarios chiquitos de sus comentarios. El primero, efectivamente, hemos pensado en eso, ¿no? Un examen preliminar, es como, si cabe el término, un examen habilitante para acceder a la residencia. O sea, es casi como coger un puntaje estándar y los que están de ahí para arriba pueden presentarse a la universidad específica y ya cada quien le hará su prueba particular
justamente evaluando como esas competencias particulares. Y lo segundo, varias cosas, ¿no? El Saber 11 y el Saber Pro los diseña el ICFES, y ahí nosotros como tal nunca hemos tenido injerencia. Digamos que ellos son autónomos y eventualmente han pedido alguna ayuda, alguna cosa, pero normalmente, que yo recuerde recientemente, no nos han incluido. Perdón, alrededor del tema siempre se había hecho una reunión liderada por Ascofame en que algunos profesores iban a fabricar las preguntas. Pero eran las preguntas del examen de mejor interno, ¿no? Del ICFES, no. del ICFES. No, del ICFES, sí, del Permítanme ICFES, sí, leer. señor. ¿Del ICFES? Ah, ok. Del ICFES, sí. Ahí, sí. Eso, que cada año contrataban a Ascofame para elaborar un set de preguntas, no necesariamente el examen, sino un set de preguntas que podían ser utilizadas en la prueba de ese año, una parte o todo, mejor dicho, eso iba al banco de preguntas del ICFES y lo distribuían a las diferentes pruebas. Este año nos hicieron una propuesta que realmente resultaba inconveniente para Ascofame, porque Ascofame, digamos, no controlaba el proceso total de elaboración de las preguntas, sino que le contrataban una parte pequeña que no resultaba buena ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico, y por eso Ascofame, digamos, no aceptó las condiciones y no se llevó a cabo este año. Por eso, doctor Gómez, el tema, porque no perdíamos ahí, digamos, un poco como el control de las cosas y, digamos, vimos que no era conveniente seguir bajo esas condiciones que nos las cambiaron totalmente. Pero paradójicamente yo creo que vamos a perder más control no estando allí, porque claramente las facultades de medicina somos los que formamos y tenemos claras las competencias. Si el ICFES le da por contratar a un equipo X para hacer esto, que ahí sí vamos a perder toda no, es que siempre le contrataban solamente una parte pequeña, no, pero esta además era mucho más pequeña y adicionalmente solo una parte. Doctor Gómez, si me lo permite, digamos que sí, totalmente en sintonía. Creo que lo que pasó el año pasado fue que Ascofame, como lo dice el doctor Gómez, hacía el taller de entrenamiento de constructores, formábamos a los constructores en análisis de casos situacionales, y esta vez nos dijeron, no nos capacite a nadie, mándenos las preguntas. Y nosotros insistimos en que no, en que queríamos seguir formando constructores que salían de nuestra propia cantera de las facultades, y ahí fue en donde nos dijeron, no, esta vez solo queremos y nosotros incluso hicimos talleres de validación de las preguntas, y eso nos lo quitaron de la propuesta, pero vale la pena volvernos a sentar con ellos y decirles, volvamos a como estábamos hace 2 años, que es una propuesta sensata, bien armada, y sí, apóyense en Ascofame, incluso en temas de psicometría de la prueba, como lo hacíamos en el 2018. Yo creo que ahí hay una oportunidad grande, doctor. Sí, perfecto, Ángel. Yo creo que las salidas por ese lado, digamos que a la larga se trata de estar ahí siempre, ¿no? O sea, al final yo creo que cualquier invitación que nos hacen para Ascofame resulta relevante desde el posicionamiento y la figuración. Entonces, ese es un tema que no es menor, y seguramente a través de eso que tú planteas, creo que es una forma de poder volver a estar. Entonces, bueno, muy interesante, doctor Gómez, muchas gracias, lo tendremos súper en cuenta. Doctor Palacio, por favor. Buen día. Yo sobre las pruebas Saber Pro, pues hay mucha discusión al respecto, y creo que dependiendo de las políticas del IFES, pues, y de las decisiones del IFES, se varía muchísimo. Y en ese sentido, creo que la propuesta del examen habilitante para residencias nacional podría ser un proceso muy interesante de propuesta ante tantos comentarios y tantas dudas que se suscitan. Obviamente no es un examen de selección ni de admisión. En eso hay que ser absolutamente claro. Es una propuesta de autorregulación, como todo lo que hemos emprendido. Usted bien lo decía, doctor Romero, Ascofame no es un ente rector, es una organización de facultades de medicina que congrega 55 de ellas, y pues siempre hemos propendido por la forma de autorregularnos y cómo realmente podemos, y el ejercicio de la reforma
o del reglamento a la Junta es justamente un proceso de autorregulación. Pero el examen habilitante, como su nombre dice, habilitante es con unos mínimos establecidos, la persona puede presentarse ya luego a cualquier facultad de medicina, a un posgrado que elija y que decida, y ya esa facultad dentro de su autonomía, pues decidirá los estudiantes. Es un primer paso a una proceso de selección que ha sido muy cuestionado a nivel nacional en muchas facultades, y que entonces en ese sentido, sin perder pues esa autonomía universitaria, propendría por una claridad y un proceso mucho más equitativo con un examen de estos a nivel nacional. Era lo que tenía para decir al respecto. Sí, doctor Palacio, completamente de acuerdo, y en resumidas cuentas yo creo que coincidimos en que lo interesante es eso, no es plantear de pronto como esa alternativa de examen que nos legitime, que acalle un poquito todo ese ruidajo tan tremendo que tenemos, pero pues que evidentemente también siempre respete la autonomía institucional de cada universidad y sus criterios de admisión. Bueno, muy rápidamente, si les parece, nos quedan 3 puntos y tenemos 11 minutos para evacuarnos. Quisiera yo anticiparme. Hay uno muy importante que creo que lo podemos resolver relativamente rápido, y es el siguiente. La doctora, o mejor, el doctor Botello, pues como parte pues de su terminación de periodo como decano, pues no solamente pues deja la Junta, sino que también deja Scofame. Él pues ha tomado una decisión de dedicarse a otras actividades, en fin, de hecho ya no está en la Universidad de Manizales, según nos lo comunicó, y pues eso también pues ha sido pues de la mano de esto, pues ha causado que pues no tengamos presidente otra vez de pregrado. Entonces nos quedamos sin presidente de la sala del CEGEM de pregrado. Entonces concretamente la propuesta es la siguiente: de los decanos que componen en este momento la sala de pregrados, prácticamente que la que ha estado todo el tiempo de los que en este momento están, que digamos que hace parte de la Junta y que de alguna manera pues ha estado como parte fundamental, digamos, desde que empezamos hace 5 años, es Natalia Mejía. Entonces la propuesta, digamos que pues simplemente por pura, digamos que permanencia, por su participación, por su aporte, porque ha estado desde el principio, porque hace parte también de la Junta, etcétera, pareciera que lo más, digamos, como lógico es poder poner a ella, que nos permite simplemente pues darle como un tránsito. Ya está metida en la sala, ha estado todo el tiempo, desde el inicio ha participado de la construcción de los primeros documentos, y además hace parte de la Junta, lo cual nos facilita la vida porque no habría que hacer ninguna cosa distinta. Entonces la propuesta es si ponemos a Natalia ahí. La conjuramos, doctor Romero. Acabo de entrar a la sala. Ah, mira, estábamos hablando de ti, Natalia, precisamente. Hola, ¿cómo están? Quiero aclarar que esto no estaba preparado. No es que yo empezaba a hablar de ella y ella aparecía, no. Fue coincidencia. Entonces estábamos, no, Natalia, pues hablando pues de la postulación que queremos hacer tuya pues para la sala de pregrado. Entonces quisiera preguntar pues si están de acuerdo todos. ¿Listo? ¿De acuerdísimo? Una pregunta, doctor Romero. ¿En estas salas la presidencia tiene un periodo o son indefinidas o cómo? No, pues digamos que no hemos definido como tal un periodo. Realmente ha sido más, digamos, como pues un poquito en la misma línea de lo que planteaba hace un rato la doctora Laura, ¿no? Realmente lo que ha pasado es que pues en el normal transcurrir de los tiempos, todos los decanos hemos venido cambiando por alguna razón de cosas, ¿no? Entonces, o ya no estamos de decanos, o nos salimos de la Junta, o cambia no sé qué. Entonces, digamos que se ha venido dando una rotación muy natural. Entonces, digamos que pues por eso no ha habido como necesidad de plantear esos periodos, pero podríamos revisarlo, pues, porque pues no, que yo sepa, no está definido un periodo, digamos, perentorio como tal, no está definido. No sé, Luis Carlos, si hay algo al respecto, pero no creo, ¿no? No, doctor Romero, no hay periodos definidos, pero es lo que usted plantea. La Junta puede en cualquier momento definir
como cambios. incluso con un pequeño reglamento también para esas salas. De acuerdo. Yo sugeriría plantear algún tipo de reglamento en ese respecto, no que Natalia o el que sea esté allí no tenga todas las cualidades, pero es bueno, como en todo, pues que la gente también cambie, ¿no? Bien, sí, lo podemos revisar y de pronto plantear como esos elementos, digamos, gruesos de sala para también marcar eso. Y pues, digamos, en concreto, entonces quedaría ratificada la doctora Natalia Mejía como presidente. Natalia, pues muy contentos de que Muchas seas tú gracias y por la pues confianza, les doctor. decía yo que pues estamos muy en la línea de, tú has estado ahí inclusive desde antes de la existencia de la sala de SEGEM, cuando hacíamos parte de unos equipos de directores de programa que fungíamos como en esa labor, pues de alguna manera Natalia siempre ha estado ahí, creo que pues tenemos la ventaja que es dar continuidad y no tener que empezar otra vez de cero. Bien, y nos quedan 8 minutos para dos cosas. Hay una persona que quería hacernos digamos, una presentación o una propuesta muy concreta que pues vimos relevantes para algunos miembros de Junta, porque es una empresa que está encargada de ofrecer unos servicios que van encaminados para la acreditación de hospitales universitarios, ¿sí? Entonces, a mí algunos miembros de Junta en algún momento me han preguntado, pues primero, pues si uno como universidad puede acompañar, cosa que evidentemente siempre ha sido pues la respuesta que sí. De hecho, aquí en Bogotá lo estamos haciendo con el distrito, algunas universidades, pero también algunos me han dicho, oiga, ¿y hay alguna empresa, algún consorcio, alguna cosa que nos pueda pues dar algún tipo de acompañamiento en ese proceso hospital universitario? Entonces, hay una empresa que contactó a Luis Carlos y que justamente ofrece este servicio. Entonces, si les parece, en los últimos 5 minuticos, pues le daríamos cabida para que él nos cuente pues muy rápidamente pues como en qué se tratan los servicios y terminaríamos la junta. ¿Sí? ¿Está bien? No sé, Luis Carlos, ¿había algo Nos queda más? un par de puntos que teníamos preparados de otros proyectos que vamos avanzando, Ah, bueno. Ángelo, Porfa, Ángelo. mientras se conecta Jaime. Desconectamos al invitado. Porfa, Okay. Ángelo. Perfecto. Gracias, doctor Romero. No, muy rápidamente dar un parte sobre los foros regionales. Como ustedes saben, se definieron 3 grandes líneas para estos foros regionales, tratar sobre todo sobre las recomendaciones de pregrado del Consejo General de Educación Médica, ya que tenemos una línea de base que se hizo en el 2019 y la idea es precisamente saber qué tanto hemos avanzado de esos talleres iniciales que habíamos implementado. Eso también nos sirve para el proceso de evaluación de las facultades y sus avances frente a los temas de calidad que se trataron al inicio de la Junta. Existió una proforma de foros, los foros regionales hemos venido con un invitado externo, conferencias asignadas a las facultades, un panel de discusión, un foro y un encuentro de decanos. En pantalla ustedes ven las fechas, está por organizarse el de Nariño, que fue un foro emergente, no estaba presupuestado hacerse, se hizo debido a que las 3 facultades de Nariño no pudieron asistir al de Suroccidente por la caída de una bancada de la carretera. El próximo 21 de octubre estará Luis Carlos y el doctor Romero liderando este foro. El del eje cafetero liderado por el doctor Duque y los decanos de la región, que va a ser el 28 de octubre. Y a finales de este mes estaríamos convocando a los decanos de Bogotá, de la zona centro, para planear el foro más grande de Ascofame. Entonces también los estaremos invitando para pensarnos un poco ese foro y las fechas. Como lo mencionó el doctor Romero, nosotros tenemos una cuota de formación que ustedes dan como facultades para cualificar a los educadores médicos y al personal de sus facultades. Con base en esta meta del aforo, habíamos designado que cada institución, cada facultad tendría 8 cupos, si era miembro principal o si era miembro adjunto 4. A medida que hemos avanzado, nos hemos puesto unas metas ambiciosas y creo que hemos tenido una crisis de éxito bastante interesante. Si ustedes ven en pantalla, en Antioquia, la meta eran 52, después nos pusimos 100, llegamos a 124, en Norte 133, en la región Oriente 72 y en Suroccidente 116. Es decir que la capacidad de convocatoria de Escofame pues nos ha metido un poquito en aprietos, el doctor Romero ha sido testigo,
de esos 445 participantes de estas 4 regiones. Ustedes ven cómo está el espectro de los perfiles de los asistentes. Como ven en pantalla, digamos que obviamente seguimos todavía muy concentrados en los docentes, estamos esperando que los estudiantes sean mayormente convocados. En el Foro Regional Antioquia, doctor Palacio, pues fue un éxito, muchas gracias por todo su liderazgo y a las demás facultades. En el foro que habíamos hecho en el 2019 tuvimos 42 asistentes y en este 124 el salón se nos quedó pequeño. Realmente fue una agenda muy rica, muchas cosas por mejorar. La concentración de este foro fue en acreditación internacional, en educación pospandemia y en procesos de evaluación en educación médica continua. No sé, doctor Palacio, si usted quiere agregar algo más. No, Ángelo, está muy bien. Creo que, como lo dices, fue muy bien y lo otro fue que logramos hacer la reunión de la junta directiva, entonces en el Oriente y fue muy, muy provechosa, creo yo. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos una encuesta con unos insumos muy valiosos que incluso nos pueden servir para el Congreso Mundial, porque hay una de las preguntas que les preguntamos a los asistentes que quisiera, que en qué otros temas quiere profundizar, qué otros temas le llaman la atención. Definitivamente el tema logístico, hubo gente que ni sillas tuvo, hubo muchas dificultades a nivel de infraestructura, porque no pensábamos que llegara a tantas personas, pero eso nos ha tomado pues hemos tomado los mecanismos correctivos para los siguientes foros. El Foro Norte, liderado por el doctor Vaquero y las facultades de la región, la doctora Milena, también nos fue muy bien. Era la primera vez que Ascofame hacía un evento regional. No teníamos línea de base en este evento. Nos fue muy bien en la convocatoria también. Digamos que estábamos pensando en llegar a 90 asistentes, llegaron 133. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde no hubo movilización de participantes, que para las regiones es importante este tipo de eventos. En la encuesta de satisfacción nos pedían más tiempo, más participación de las personas. Creo que ese ha sido un llamado para tener en cuenta también en el foro, en el Congreso Mundial. Están solicitando menos cátedra, menos exposiciones magistrales y más espacios de interacción en los foros. Creo que, digamos que ese es un mensaje que nos están dejando las encuestas. No sé si la doctora Milena quisiera agregar algo. Bueno, Ángelo, el éxito realmente fundamental. Lo que se pretendía también que era una mayor articulación entre las universidades de la región norte, que de alguna manera fue la directriz que el doctor Vaquero siempre nos ha enviado a todos los decanos y directores de los programas de medicina de la región norte, el abordar problemas que de manera conjunta estamos tratando. Y pienso que estoy muy de acuerdo contigo y creo que fue una percepción de los muchos asistentes con relación a fortalecer mucho más esos foros de discusión, más que las charlas magistrales. Pienso que fue fundamental el apoyo, indudablemente agradecidos mucho con el doctor Romero, pues por su aporte, su presencia. Eso definitivamente fue fundamental para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milena. Entonces, yo les voy a compartir con todos los decanos de la región la encuesta de satisfacción. Y bueno, como les comenté, sigue Nariño, Eje Cafetero, y estaremos convocando a los decanos de la zona centro para el evento más grande y el último. Muchas gracias, doctor Romero. Oh, Ángelo, gracias a ti. Y sea también de paso ocasión para felicitarte a ti, a Natalie, a César, a Luis Carlos, por supuesto, porque esa organizada, eso es trabajo tremendo. Lo he visto, lo he presenciado y ahí hemos corrido y hemos sufrido, pero de verdad con un trabajo fantástico del equipo y de verdad muchas gracias, Ángelo, a Natalie. Por favor, extiéndele nuestra gratitud y nuestra felicitación, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces, pues siendo las 11 de la mañana, pues creo que mejor vamos a cerrar la junta. Teníamos un invitado, pero como les digo, pues es casi que un tema pues de interés para... Ah, bueno, ya está el invitado, ¿no, Luis Carlos?
yo ya le había dicho que como tiene que retirarse y algunos ya retiraron, entonces si que lo planteamos de esta forma, ya que está ahí Vale. Jaime Agudelo, que es el representante de la firma. Básicamente él ha venido planteando una propuesta para apoyar a las facultades que así lo desean y que tienen hospitales docentes o universitarios, escenarios de prestación de servicios que quieran ayudar a acreditarlos como hospitales universitarios. Él básicamente es digamos, el presidente de una firma que tiene mucha experiencia en estos temas, ha estado detrás de la acreditación de varios hospitales universitarios muy reconocidos en el país, y lo que quiere es presentar una propuesta que beneficie, digamos, a los hospitales que trabajan con nuestras facultades o que son parte de nuestras facultades, prestando los mismos servicios, pero ofreciendo, digamos, algunas tarifas que serían, digamos, significativamente inferiores que las que generalmente trabajan para otros hospitales. Yo lo que les pediría en este momento a la Junta Directiva, al doctor Romero, es que si me autorizan para de pronto ver con él en detalle cómo sería esa propuesta, se las envío a sus correos electrónicos y a través de correo del WhatsApp me dicen, listo, ya configure el plan, miramos y la agendamos, y para que él de alguna forma tenga el aval, si ustedes así lo deciden, para presentarse a las facultades con su proyecto específico para las facultades que levanten la mano y digan, ve, yo estoy interesado en conocer esa propuesta. Sería eso básicamente. Sí, perfecto, Luis Carlos. Yo creo que es lo mejor. Pues, señora Agudelo, pues muchas gracias por tocar la puerta de Ascofame. Evidentemente, acreditar los hospitales es un deseo y es una tarea de país que también Ascofame acompaña. Entonces, pues seguramente que pueden haber varios asociados interesados en la propuesta que usted hace. Entonces, yo creo que conducentes a la solicitud del doctor Ortiz, pues la idea es que usted muy amablemente nos envíe pues esa información y la podamos compartir con los decanos. Entonces, pues muchas gracias, señor Agudelo. Muchas gracias, doctor Ortiz. Y pues entonces con esto cerramos la junta. Pues de verdad creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias, doctor Cárdenas, por acompañarnos. Y bueno, creo que nos vemos es entonces, ¿qué es? ¿En Armenia? Primero en Pasto, doctor. Primero en Pasto el 21 primero en Pasto. Y después en Armenia, sí, señor. Listo. Allá bienvenidos y vamos al Parque del Café y nos vemos en la broca para meterle ánimo a esto. Entonces, nada, pues me alegra mucho saludarlos. Gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias por todo. Chao. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Doctor Erney, hasta luego.